Cuando hablamos de críptidos, nos vienen a la cabeza Pie Grande o el monstruo del lago Ness. Pero también existen reportes de avistamientos de seres desconocidos en cavernas y madrigueras. Así que aquí tienes 5 críptidos que se ocultan en cuevas. También conocida como la araña gigante congoleña, es un críptido africano que ha sido principalmente visto en el Congo. Presumiblemente se trata de una especie desconocida de arácnido, y es muy escasa. Son similares a las tarántulas, pero pueden alcanzar los 6 metros de largo de una pata a otra. Los relatos cuentan que estas arañas pueden cavar túneles y crear un panel de telaraña y hojarasca para cubrirlo. También tejen enormes redes que abarcan más de un árbol en las cuales pueden llegar a atrapar jabalíes, venados e incluso humanos. Estas presas terminan siendo atravesadas por los enormes colmillos de estas monstruosas arañas. El naturalista y criptozoólogo William Gibbons se contactó con un grupo de nativos del Congo quienes le contaron sobre sus experiencias con este arácnido. Lo describieron como una araña generalmente de color marrón con el abdomen púrpura y una separación entre sus patas de al menos 5 metros. El arácnido entreteje una guarida hecha de hojas y teje una red circular entre 2 árboles. A pesar de que se alimenta principalmente de animales pequeños, se cuenta que son peligrosas y altamente venenosas. La cantidad de avistamientos de esta criatura se han reducido debido a que la actividad humana las ha obligado a alejarse de las áreas pobladas, y muchas de ellas fueron exterminadas por el miedo que inspiran. Los avistamientos reportados son pocos, y no solo vienen del Congo, pues criaturas similares han sido vistas en Nueva Guinea, Luisiana y Camerún. Pero el relato más conocido es el de Reginald Lloyd y su esposa Marguerite, quienes durante su viaje al Congo se toparon con un enorme animal mientras viajaban por un sendero en su camión. Al principio lo confundieron con un mono o alguna especie de felino, pero a medida que atravesaba el camino se dieron cuenta de que en realidad se trataba de una araña de 4 metros de largo. A menudo descrito como un demonio de la cueva, el Olitiau es un elusivo murciélago gigante con una envergadura de 3.5 metros, un cuerpo negro, alas rojo sangre y con dientes de sierra de alrededor de 5 centímetros. Hay historias de estos murciélagos en las tribus locales de los bosques de Camerún y en África Occidental, pero la primera historia en llegar al mundo occidental vino del biólogo Ivan Sanderson en 1932. Sanderson estaba estudiando los murciélagos de la fruta cabeza de martillo, una enorme especie de murciélagos, cuando fue atacado por el murciélago más grande que había visto nunca, con alas 4 veces mayores a las de un murciélago cabeza de martillo. Cuando Sanderson informó su encuentro a los guías nativos que lo acompañaban, se emocionaron y lo atribuyeron a lo que llamaron el Olitiau, que es una combinación de las palabras Ole y Ntia, y que es el nombre de un tipo de máscara ceremonial que fue tallada en la forma de un demonio. Según ellos, el Olitiau vive en las cuevas cercanas y sale por la noche para alimentarse. No ha habido otros avistamientos reportados. Algunos investigadores han especulado que el Olitiau avistado por Sanderson es un ejemplar de pterodáctilo o una forma de reptil volador que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. Otros creen que la criatura puede ser una especie de murciélago gigante que doble en tamaño a la especie de murciélago más grande conocida. El miñoco es una especie de gusano o serpiente gigante que se rumora vive en la selva amazónica. Se supone que mide entre 20 y 50 metros de largo, con piel escamosa, mandíbulas altamente móviles con enormes dientes, 2 tentáculos que salen de su cabeza y regula su temperatura a partir de la temperatura ambiente. Se cree que es animal de madriguera y habita en enormes zanjas o sótanos debajo del suelo de la selva y ataca desde abajo, dejando túneles enormes a su paso. Algunos informes de casas derrumbadas señalan al miñoco como culpable, junto con las misteriosas desapariciones de ganado. Según los informes, el miñoco reside en las zonas más húmedas y cálidas de Sudamérica y Centroamérica, y es una parte temida de la cultura de esta región. Los antiguos mayas representaron a través de esculturas y pinturas a una enorme serpiente que se cree comía seres humanos. Algunos creen que estas imágenes son del miñoco.
aún existe la posibilidad de que el miñoco todavía exista en las profundidades inexploradas de los bosques de América, pues se rumora que ha habido avistamientos de la antigua serpiente en tiempos tan recientes como el 2003. El misterioso hombre conocido como Dr. Crow vivía en una casa apartada en Wisner Road, en Kirtland, Ohio. Se decía que era el guardián de varios niños huérfanos que padecían hidrocefalia, o tal vez era parte del personal, aunque no hay registros de algún orfanato u hospital en la zona. En cualquier caso, los niños se convirtieron en las víctimas de su macabra práctica médica. Posiblemente en un intento de ayudar a su propio hijo que padecía hidrocefalia, o tal vez solo tratando de encontrar una cura, el Dr. Crow llevó a cabo horribles y dolorosos experimentos en los niños, incluyendo la inyección de fluido en sus cabezas. Los repetidos tratamientos causaron malformaciones que dieron a los niños su terrible apariencia. Los niños que sobrevivieron se volvieron locos. En un acto inesperado de revuelta, los Melonheads atacaron a Crow, tomando venganza de la manera más violenta. El médico murió a manos de sus niños, quienes quedaron en libertad. Otra versión de la historia dice que Crow era un hombre amable que solo buscaba ayudar a los niños que sufrían de hidrocefalia. Tal vez a causa de su historia personal o tal vez por la bondad de su corazón, Crow acogió a docenas de niños huérfanos y abandonados. Todo iba bien para la inusual familia, hasta que el envejecido Dr. Crow murió de causas naturales. En ambas versiones, los Melonheads se enfurecieron. Le prendieron fuego a la casa, quemaron el cuerpo del Dr. Crow y huyeron a los bosques. Ellos dirigen su ira sobre cualquiera que se cruza en su camino, por lo que los lugareños permanecían lejos de la antigua propiedad. Con el paso de los años, los Melonheads crecieron. Los que sobrevivieron se reprodujeron creando una descendencia aún más deforme, quienes heredaron tanto su locura como sus características físicas. Los Melonheads cuidan su territorio de los extraños, y se cree que son responsables de numerosos ataques y algunos secuestros. Hay quien dice que han robado ganado, mascotas e incluso niños, utilizándolos como fuente de alimento. Una de las teorías de conspiración más grandes de todos los tiempos es la relacionada con reptiles humanoides que viven entre nosotros, infiltrándose en la sociedad humana con el único objetivo de esclavizar a la raza humana. Muchos teóricos de la conspiración afirman que estos seres reptilianos pueden cambiar de forma entre la reptil y la humana. Según las diversas teorías conspiranoicas, la mayoría de los líderes del mundo son seres reptilianos, siendo la clase dominante en todo el mundo a través de miles de años. Mientras que los reptilianos son capaces de cambiar su forma para parecerse a los seres humanos, los conspiranoicos también creen que tienen una civilización subterránea. Un testigo informa de un encuentro subterráneo en 1995 con un grupo de espeleólogos en Missouri. Esta criatura estaba de pie y medía cerca de 2 metros. Tenía la piel escamosa de color marrón. La cara y la cabeza tenían una forma similar a la de un ser humano, con una nariz plana pero sin oídos ni pelo. También tenía una enorme cola de más de 1 metro. Estaba vestido con un traje dorado metálico, con pantalones largos y zapatos. Otras personas han afirmado ver extrañas criaturas reptiles en cuevas, y una persona supuestamente logró captar esta imagen de la criatura. Cuando la cueva Sondong, situada cerca de la frontera entre Laos y Vietnam, se abrió para visitas en 2013, los visitantes comenzaron a informar sobre misteriosos avistamientos de criaturas humanoides similares a reptiles, con al menos una persona que fue secuestrada y nunca volvió a ser vista. Un hombre de la localidad se topó con lo que describió como una criatura diablo. Él describió a la criatura con un cuerpo humano, pero su piel y cara parecían más las de un dragón o un lagarto.